Hoy quiero hablarte del pecado y cómo entró a este mundo. Para eso yo tengo que recordarte algo que es fundamental cuando tú comienzas a estudiar la Biblia, y es lo siguiente. Tú tienes que entender que los primeros 6 capítulos de la Biblia son realmente literales, no son fábulas, no son cuentos de hada, no son cuentitos, no son parábolas. Porque si tú prestas atención en esto, tú vas a entender entonces la profundidad de lo que realmente significa el pecado y la separación que produce del ser humano con Dios. ¿Da para entender? ¿Da para pensar en esto? ¿Estás listo para pensar de esta manera? Porque si tú no aceptas la Biblia como inspirada palabra de Dios, vas a tener un problema para aceptar la voluntad de Dios para tu vida. E inclusive vas a tener problemas para aceptar el problema del pecado en tu vida. Es por esa razón que tantas personas juegan con el pecado, porque no creen realmente, no solamente en el poder destructor del pecado, sino en la miseria que el pecado produce en la vida de un ser humano. Entonces, piensa muy bien, entiende bien lo que la Biblia dice, para poder realmente vivir conforme a lo que la Biblia dice. ¿Sabes? Ahora quiero decirte así, Génesis capítulo 3, versículo 6, y hablando directamente del pecado. Antes de decirte que Dios había colocado un árbol cuando creó el huerto del Edén, cuando Dios creó el huerto del Edén, Dios colocó un árbol. Ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dice que el ser humano no podía tocar ese árbol, porque el día que tocaran de ese árbol, entonces morirían. Había una regla. Esa regla fue rota. ¿Cómo? Eva fue incentivada a través de la serpiente a romper esa regla. La regla era muy clara, era simple, no tocar ese árbol. Ahora bien, ¿qué pasa? Dice en el versículo 6 del capítulo 3 lo siguiente: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, lo comió y le dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Resultado, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabes? Una de las cosas que me hace pensar este texto bíblico es en el proceso del pecado. El pecado no entra de cualquier forma. El pecado entra primero por el gusto. El pecado busca la satisfacción del gusto. Es por eso que es tan rico comer y a veces es tan difícil parar de comer, ¿verdad? Es por eso que muchas veces nos gustan cosas que nos hacen mal, por el gusto. Ahora bien, dice el texto bíblico también que era agradable a los ojos. Muchas veces el pecado entra por la vista. Y aquí yo quiero decirte algo, tú tienes que pensar muy bien con lo que miras. Ten mucho cuidado con lo que estás mirando en tu plataforma digital, sea cual fuera, en Amazon, en Netflix, en YouTube, en la TV, en lo que fuera. Piensa muy bien, porque somos lo que contemplamos, somos lo que miramos. Eva vio que era bueno para comer ese fruto. Eva vio que era agradable a los ojos. Eva vio que era deseable. El proceso es simple. Nos gusta, lo miramos, lo queremos, lo tomamos. El pecado es así. Y el pecado destruye cuando entra. Porque, ¿sabes? Cuando nosotros seguimos nuestras pasiones de querer, de gustar, de aprovechar y tomar, ahí es cuando el pecado entra en nosotros y causa una explosión cerebral, mental, espiritual, en la cual tú te das cuenta el tamaño del error que cometiste apartándote de Dios. Y cuando tú te apartas de Dios, tú te das cuenta que estás desnudo. Tú te das cuenta de tu vulnerabilidad. Porque cerca de Dios nosotros estábamos protegidos, separados de Dios, ahora estamos completamente desprotegidos, desprovistos, vulnerables. Sabes, yo sé que el pecado es interesante, es agradable, es deseable.
Y muchas veces nosotros corremos el mismo riesgo de ser tentados de la misma forma que fue Eva y que fue Adán. Ahora quiero decirte algo. En Jesús tú tienes poder para vencer el pecado. Porque aquel que venció el pecado te da poder a ti para vencer el pecado. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. ¿Es posible? Claro que es posible. Porque es ese mismo Dios que vino hasta Adán y a Eva para taparlos con aquellas vestiduras que Él mismo hizo, con ese sacrificio de aquel primer corderito, justificando a Adán y a Eva, no en sus pecados, sino de sus pecados, salvándolos de sus pecados, para darles oportunidad de vida. Esa es la misma vida que el Señor quiere darte a ti en este momento. Para eso, tú tienes que reconectarte con el Señor y abandonar tu pecado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este momento de reflexión. Gracias por la inspiración. Gracias por el mensaje. Señor, nos entregamos a ti para que nos limpies de todo pecado, de todo mal. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo súper gigante. Y recuerda, puedes compartir este video a través de las redes sociales. Nos sigues en Radio Nuevo Tiempo, TV Nuevo Tiempo. Nos sigues en NT Play también. Y si quieres, puedes también pedirnos un curso bíblico en encuentreunaiglesia.com o también en estudielabiblia.com. ¿Ok? Te mando un abrazo muy, pero muy grande. Que Dios te bendiga. Y lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad.